Muy buenas amigos de YouTube, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Espero que bien, tanto tiempo. Este video va a ser un video un tanto rápido acerca de algo que yo quería hacer hace bastante, pero no lo hacía porque directamente tuve otras cosas pendientes y por algo no lo hice en lo particular. Y tiene que ver con una banda a la cual yo admiro bastante, que ya le hicimos un video, el cual debería estar un poquito mejor editado quizás yo. Fue un video medio viejo donde yo reseñé a esta banda, Deftones, con el disco Around the Fur. En lo particular, ese fue el disco que me inició mucho al mundo del nu metal y el metal alternativo, siendo este uno de mis géneros favoritos. Y eso me permitió indagar mucho más en esta banda, ya que es una banda que la verdad me encanta y yo pienso que el aporte que ellos dieron a la comunidad metalera, sobre todo del rock, de la música un poco más alternativa, del rock alternativo, metal alternativo, lo hicieron de una forma muy extravagante. Algunos dicen que Deftones puede ser considerada una banda de post-hardcore y esas cosas, pero bueno, es un nuevo término que lo escuché por ahí, pero la verdad es un tema como para charlarlo en otro video, la verdad. Y esta vez yo quería hacer algo relacionado a esta banda en particular porque la verdad vale la pena y yo personalmente me gustan todos sus discos, la verdad. Todos sus discos me han gustado. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, estamos acá dentro de la página de la Tire Maker, así que bueno. Y vamos a empezar con... acá en su totalidad, Deftones creo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 discos tiene, 9 discos. También hay un disco de rarezas, un lado B que no está incluido acá, pero yo no lo he escuchado aún. Algunos de esas canciones son covers, me parece. Y también tiene una demo llamada Like Linus. Ambas no las he escuchado, debería escucharlas, pero bueno. Vamos a arrancar con el que sería su primer disco de su discografía, Adrenaline. Y siéndoles honesto, no es un disco que lo tenga tan presente, pero la verdad, lo que más destaca de ese disco son las guitarras filosas de Stephen Carpenter. Ahí se escuchan bastante en profundidad a lo que es un Helmet, a lo que es justamente un Korn prácticamente. Tiene influencia de Quicksand, digamos, de banda de post-hardcore, digamos. Y sobre todo destacan mucho los gritos de Chino Moreno. Es un disco que sí puede ser un poquito distinto a su discografía, pero ya desde un inicio ya están amoldándose un poco a lo que es el sonido más crujiente del metal, digamos. Las guitarras acá suenan bastante filosas y tienen canciones muy buenas como Seven Words, Minus Blindfold, Bored, son canciones bastante buenas. Sin embargo, no es un disco con el que yo vaya a recurrir frecuentemente a la discografía de Deftones, ya que no es un disco en el que tengan ya su personalidad marcada, como el siguiente disco en lo particular, que es Around the Fur. Este disco, la verdad, la primera vez que lo escuché me resultó un disco espectacular. El sonido profundo, el sonido muy metálico, muy predominante de las guitarras, de la voz de Chino Moreno, de las melodías por ahí, los pasajes un tanto oscuros por ahí que presentaba, dieron como como el sonido fundamental del nu metal, del cual muchas bandas copiarían o tomarían influencia de la misma. Vamos a poner ejemplos como Reveille, Limp Bizkit, aunque Limp Bizkit ese año sacó un disco ahí en particular, sin embargo, que fue el $3 Bill Joel, pero que contratarían al productor de este disco de la Ronda Fur para el siguiente disco, que significa Another, que tiene un sonido un tanto similar. Y bueno, este fue el disco que catapultó a Deftones al mainstream, sobre todo al metal, digamos. Muchas de sus canciones fueron puestas en películas como Matrix, por ejemplo, My Own Summer. Pero si hay algo que nunca le gustó a la banda, hay algo que no le gustó nunca, fue que lo catalogaran como una banda de nu metal. Así que bueno. En lo particular, es un disco que está súper bien producido, tiene súper canciones que son himnos ya. Tenés ahí My Own Summer, Be Quiet and Drive. Es una de las canciones más reproducidas de ellos últimamente, a última fecha. Sobre todo en Spotify, más que en YouTube, digamos. No me he puesto a fijarme cuántas reproducciones tiene esa canción en Spotify, pero es muy popular y sobre todo creo que en TikTok es bastante popular. Es una banda muy popular por esas plataformas, digamos, ya que tiene como una esencia un tanto más alternativa y sobre todo
Creo que una banda que sí, creo que ha tenido una audiencia más joven, digamos, Deftones, así que es muy interesante eso, siendo una banda que inició a muchos metaleros dentro del... inició a muchos metaleros, digamos, ahí dentro del metal, digamos, por ese disco que es una audiencia un poco más por ese lado, digamos. Es un discazo, la verdad. Yo vuelvo a este disco, los riffs suenan bastante bien, las guitarras de Steve Carpenter suenan muy buenas. Es un disco que por ahí suena bastante pesado, como que tiene canciones como Rickets, Head Up. Grandioso disco, la verdad, y qué golpe en buen sentido para la banda. Un golpe que los catapultó, la verdad, y que hicieron que despegaran, digamos. Un comentario extra. Yo considero en lo particular que Steve Carpenter, para mí, si bien no es uno de los guitarristas más técnicos de la historia, sí que es un tipo que ha hecho con tan poco, o sea, con simplemente riffs así en quintas, por ahí variando un poquito, ha hecho alguna de los mejores discos de mi disco favorito en la particular, de mis mejores discos. De hecho, yo voy a poner algunos de Deftones acá en la lista S, así que bueno. En lo particular es bastante bueno, o sea, porque si uno va a averiguar cómo toca Steve Carpenter la guitarra, no es muy técnico, digamos, pero igual así hace muy buenos riffs y yo creo que bastante bien por su parte. Muy merecido su lugar en lo particular y bueno, a mí me encanta como guitarrista, o sea, no es lo más técnico, pero sí me gusta cómo toca así con los riffs y esas cosas que hace. Son interesantes. Moviéndonos al siguiente disco. Este disco, si a Ron Tafur ya le dio como la entrada al mainstream a Deftones, con este disco se saltaron a la fama, saltaron a todos lados, empezaron a escucharse por todos lados. Y estamos hablando del disco White Pony del año 2000, un disco que fue grabado particularmente en el 99, así que bueno. Ya cuando la banda ya te empezaba a tener contacto con bandas como Seven Dust, incluso con Limp Bizkit y bueno. ¿Qué decir de este disco? Yo la primera vez que lo escuché este disco, después de haber escuchado la Ron Tafur, de haberlo escuchado varias veces, dije, what the fuck, dije, ¿qué onda? ¿Qué onda es esto? ¿Por qué suena tan distinto? Tan distinto suena este disco. Fue la primera escucha en la que lo sentí un tanto raro a White Pony, hasta que me lo puse a escuchar seguidamente y encuentro muchas cosas, mucha atmósfera, mucho riesgo que la banda toma, que podría haber sonado bastante mal, sin embargo lo han hecho de una forma extravagante, con una variedad de canciones consistente y sobre todo con un aura fría, pesada, densa por momentos. Densa, no llega a ser tan densa por ahí como un disco como la Enigma de Tool, pero sí llega a tener como esa aura densa y sobre todo calmante por momentos, porque tenés canciones acá que son bastante experimentales como Teenager, Passenger por momentos, digamos. Qué discazo este en lo particular es considerado por muchos el mejor de la banda. White Pony representó un cambio rotundo en el sonido de la banda, donde ya estaban, se habían metido, podrían haber hecho un disco como a la Limp Bizkit, podría haber hecho una Ron Tafur 2, pero no, los tipos se dedicaron a experimentar, a tomar un riesgo increíble y aún así triunfaron, digamos, porque tienen algunas de las canciones más reproducidas en Spotify, en YouTube, como es Change, como es Digital Bat. Ese temazo y sobre todo para que abre el disco, o sea, los riffs acá, pueden tener los riffs acá de un poquito como el Adrenaline, pero suenan más filosos y sobre todo densos y pesados, o sea, la densidad de este disco por ahí es muy predominante, sobre todo en canciones como Corría, Night Party, sobre todo con esos gritos al final. Es un disco que, incluso siendo experimental, la verdad me sorprende cómo fue un disco que llegó al mainstream, siendo que el aura del disco es muy anticomercial. De hecho, anticomercial. Yo creo que, bueno, el que pudo haber catapultado a la banda así fue más o menos la MTV en lo particular, que ya estaba familiarizado con la banda y sobre todo los contactos, las relaciones que ahí tenían los miembros, digamos, de la banda y todo eso. Lo mismo podría haber dicho de bandas como Korn, porque bueno, si bien Korn se ha hecho mainstream, digamos, después del primer disco se ha hecho bastante mainstream, llega a tener igual un sonido como anticomercial de repente, y sobre todo White Pony me sorprende que un disco que haya triunfado tanto
porque la verdad, o sea, musicalmente hablando, increíble. Increíble, las baterías son espectaculares acá. Como ya le dije, suena denso el disco, las voces de Chino acá están en su máximo esplendor. Y la experimentación del disco te hace abrir bastante la cabeza, la verdad, bastante la cabeza. Y sobre todo tener canciones ahí también como Pink Magic, espectacular, espectacular disco. Este es un disco que sin duda es mi favorito. Es de mis favoritos que no se debe perder ningún metalero, la verdad. Y qué locura, la verdad, este disco a mí en lo particular me encanta. Por cierto, la curiosidad de este disco, White Pony significa, es como una, no sé si un acrónimo, un sinónimo de cómo se dice a la coca, digamos, ¿saben? A la sustancia, digamos. Porque la banda estuvo muy involucrada con no sé si tuvieron, hay un periodo donde estuvieron muy metidos dentro de la sustancia, esas cosas, y bueno. Pero la verdad que el disco es impresionante impresionante, la verdad yo vuelvo a este disco cada tanto, y en lo particular el mejor de la banda está ahí en competencia con algunos de lo que vamos a mencionar. Entre White Pony y el homónimo existe el término que dice todo lo que sube baja, en lo particular, y yo considero que el disco homónimo de Deftones está entre la C y la D, la verdad yo lo pondría entre la C y la D. Yo creo que es un bajón en la banda, en lo particular considero que este es el peor disco de la banda. No es un disco malo, en lo particular tiene canciones muy buenas como Hexagram, Bloody Cape, Needle and Pin, pero siento que en este disco también empezaron a experimentar también, sin embargo empezaron como a repetir la fórmula un poco del White Pony, pasaba un poquito por agua, sobre todo en canciones como Battle Axe. No, el disco no suena muy bien, suena apagado, la verdad. Yo pienso que la banda no, como esto creo que este fue el último disco con Terry Day, digamos, la producción, digamos, que estuvo produciendo desde la Adrenaline hasta este disco en particular. Pero pienso que la fórmula que quisieron hacer de vuelta con White Pony, con guitarra un poquito más densa, acá Stephen Carpenter empieza a agarrar las guitarras de 7 cuerdas, sobre todo 7 cuerdas barítono, inspirado un poco por el sonido de Meshuggah. Y si bien sí tiene eso, no es un disco que repite esa fórmula del White Pony y llega a ser un disco apagado. Llega a ser un disco apagado que no me gusta mucho en lo particular, y yo no vuelvo a este disco en lo particular. Si bien Adrenaline no lo he escuchado muchas veces en lo particular, yo he escuchado más el homónimo. Pero para ver si estaba encontrando alguna falla o eso, yo pienso que este disco no le llega a ese disco en particular, a la Adrenaline. Sin duda el peor disco de su carrera, en lo particular para mí. Hay mucha gente que le encanta este disco, que lo ama, que lo adora, lo respeto mucho, pero no es mucho para mí, así que bueno. El que sí es para mí este repunte que dieron con Saturday Night Breeze, que para muchos he considerado que justamente es uno de los peores discos de la banda. Este disco en particular tiene un sonido que se distancia un poco del White Pony. Se distancia, creo que se distancia en lo particular. Llega a sonar un disco que ya no es tan metalero, digamos. No llega a ser un disco que abunde mucho en los riffs, sino más bien en los pasajes melódicos, en las melodías. Pero que esto no lo no los deje, o sea, no les cubra del alerta que le van a meter en canciones como Rapture, y sobre todo Rats, esta última, una de las canciones más pesadas de la banda. Es un disco hermoso, con canciones muy melódicas por ahí de repente, canciones como Hole in the Earth, Beware, Mine, a pesar de que no es una canción que es muy predominante para la banda. Decía que la banda estaba pasando por momentos muy en donde ya estaban por separarse, pero la verdad me sorprende, ya que este disco es bastante consistente, un disco consistente con canciones experimentales de repente. Cherry Wave, temazo, se va mucho por la melodía, cambian un poco el sonido que tenían, cambian bastante su sonido, y sin embargo lo logran. Es un disco que cumple bastante su función, y me sorprende mucho de que la banda logre un material de calidad en la situación en la que se estaba pasando. Dicho esto, este fue el último disco con Chicha en el bajo. Él posteriormente tiene un accidente y como esto dice, queda en coma hasta el año 2013, donde la familia no sé si lo desconecta o algo.
pero falleció más o menos por ese año y bueno, sin duda un grandioso disco. Y próximamente, después de este disco, vendría el Eros, el cual aún no ha sido lanzado todavía. Por lo que tuvieron que regrabar las canciones debido a lo que pasó con Chin Chain, o hacer un material nuevo. Y para esto salió el disco Diamond Eyes. Este disco de particular, si hay algo que me gusta más, algo que me gusta aparte de este disco, aparte de la música, es la portada, me gusta eso, es digno para una remera, algo así, me gusta el pajarito en lo particular. Y en este disco, si bien teníamos algunos tintes de densos de metal, digamos, como en Saturday Night Grease, que tenía canciones ahí como Rats Rats, en Diamond Eyes se ve mucho más predominante, digamos. Acá Stephen Carpenter opta por tocar con guitarras de 8 cuerdas, y tenemos canciones que nos devuelven bastante al groove de discos como el Around the Fur, pero también mezclado bastante un poco con el sonido del White Pony en lo particular. Este disco en lo particular retorna bastante al sonido Deftones, digamos, que tanto lo caracterizó en los discos anteriores, pero no pierde la esencia de lo que habían hecho en trabajos anteriores. Tiene acá canciones como Rocket Skate, que si bien llega a ser mucho más melódica, o Sex Tape, una canción bastante melódica, densa y sensual. Tienen esas canciones, pero llegan a mezclarlas bastante bien, a hacer un disco bastante híbrido con canciones como Royal, Command Control, en donde sí se escucha bastante lo que son las guitarras de 8 cuerdas, sobre todo con ese riff que hace. Este disco de particular me encanta, es un grandioso disco. Para muchos, incluso este considerado el mejor disco de la banda. Yo por lo menos en páginas como Sputnik Music estaba bastante bien rankeado. Y yo creo que está bastante bien. Es un disco que para muchos es como que retornó la banda a su estado más puro. Yo pienso que hicieron muy buenas cosas también, extraordinarias cosas con el Saturday Night Grease, con un disco que a mí me encanta. Pero con Diamond Eyes sí se escucha que la banda es un poquito más consistente, digamos. Mucho más consistente. Y han hecho un trabajo extraordinario en lo particular para mí. Se lleva bastante de mis altas calificaciones, pero no tanto como el disco del que vamos a meter acá, en la S. Koi no Yokan. Van pasando los años y este disco en lo particular sigue siendo igual de increíble desde el día que salió. Koi no Yokan agarra mucho de lo que estaba pasando con Diamond Eyes, con el jugueteo con el elemento Gent quizá. Y acá lo hacen de una manera extravagante. Hacen un disco que tiene una aura bastante nocturna, que por momentos te llega a recordar de White Pony, pero es la banda en su máximo esplendor, en su máxima melodía. Hay canciones melódicas pero a la vez pesadas, densas, como Rosemary, Poltergeist. La guitarra acá de Stephen se suena de maravilla. Tiene un cierre espectacular, bastante melódico, llamativo, como What Happened to You. Pero en lo particular todas las canciones de este disco son espectaculares. Entomb, melódica, hermosa canción. Qué locura. Este en particular con el White están en competencia los dos, no sé, es un discazo. Cada vez que lo escucho este disco no me canso. Lo he escuchado miles de veces y no me he cansado de escuchar este disco en lo particular. Yo creo que este es de los mejores de la banda, sin duda, y creo que está bastante merecido su lugar en lo particular. Pero me llama bastante la atención cómo la banda después de años sigan haciendo material de esta calidad, siendo ya que acá creo que estaba en sus 40 todavía, pero llegaron a hacer un material bastante de calidad, bastante llamativo eso. Y la verdad que decir la verdad, un discazo. Nuevamente lo que está pasando acá con Deftones es que sacaron un disco en lo particular que yo lo disfruto mucho más. De hecho, o sea, no podría poner al disco homónimo en el mismo lugar que Gore. Me gusta menos, de hecho, el homónimo que este disco en particular, pero Gore ha sido considerado para muchos el peor disco de la banda, por diversos motivos. Stephen Carpenter no estuvo muy involucrado en este proyecto. Algunos dicen que es un proyecto más personal de Chino Moreno, donde involucra más lo que son el Dream Pop que estuvo presente en discos anteriores de Deftones y en proyectos como Team Sleep. Pero acá predomina mucho más. Hay canciones que por ahí el disco no tiene una producción muy buena en lo particular, pero le da como cierta aura un tanto brillante al sonido del disco, que es más melódico en lo particular. Sin embargo,
No lo considero un disco malo, yo de hecho lo he escuchado varias veces y me ha gustado, lo puedo seguir escuchando en lo particular. Sin embargo, sí es un disco que llega a ser un tanto inconsistente, no se escucha tampoco mucho la batería de Dave Cunningham acá. Y se nota que es un proyecto más personal de Chino Moreno. Personalmente creo que tiene canciones como Prayer Triangles, que está bastante buena. Acid Hologram, Phantom, creo que era Phantom Braille, la que está con Jerry Cantrell acá, me parece bastante buena también. Me gusta mucho este disco, me gusta mucho. Solo que no es considerado lo mejor de la banda en lo particular y lo puedo entender. Puedo entender bastante, sobre todo cuando un disco no está muy bien producido. A muchos fans les puede desagradar y sobre todo con la gran producción que tenían discos anteriores, digamos. Como el Diamond Eyes y el Koi no Shokan. Pero me parece un disco bastante interesante. Yo creo que es bastante bueno. Y sin embargo, el retorno de la banda estaría vigente, digamos. ¿Cuándo estaría vigente? Con el siguiente disco, OMS. OMS es el retorno a la banda en su máxima expresión. Ya habían hecho discos excelentes, pero acá se dignan a corregir el problema de la producción, a involucrar mucho más a Stephen Carpenter y sobre todo a involucrar mucho más el trabajo de Fran Delgado, que no estuvo tan presente solamente en algunas canciones. Incluso yo podría destacar del homónimo, que como fueron When Girls Telephone Boys, creo que se llama la canción. Esa canción está bastante buena, del homónimo, bastante buena. Y también el Saturday Night Breeze. Pero acá predomina mucho más lo que son los teclados, los sintetizadores de Fran Delgado, haciendo que este disco sea muy único para la banda, muy único, pero sin perder la esencia de los mismos, sin perder los riffs, los grooves que acá están bastante bien elaborados, sobre todo en canciones como Urantia, creo que Genesis, canciones como Homes, como Radiant City, donde predomina también lo que es el bajo. También este disco en particular considero también que es un gran retorno para la banda y esperemos que, y cada vez que lo escucho, yo de hecho la primera vez que lo escuché no me llamó tanto la producción tan brillante que tenía, digamos, esa producción que está muy espacial, diría yo, espacial, que tenía que ver con los sintetizadores y todo eso. Disfruté mucho de los riffs de Stephen Carpenter, pero tiene esa aura de Deftones. Y ahora yo a este disco lo hubiera puesto cuando salió en la B, pero ahora lo considero un disco de A, la verdad, y me parece un disco excelente, del cual cualquier fanático de Deftones lo tenía que escuchar, sí. Y bueno, próximamente ya va a llegar el nuevo disco. Esperemos que esté bastante bueno, esperemos que no sea una desilusión, esperemos que no. La banda estuvo pasando con unos dramas bastante evidentes, sobre todo que tenía que ver con la ida de Sergio Vega, el bajista, digamos, que fue durante el bajista desde Diamond Eyes. Esperemos que las cosas vayan bien y que saquen un material bastante decente. Yo pienso que lo van a hacer, esperemos que no me chequen mal este comentario, pero bueno. ¿Qué les pareció este video? Déjenme abajo su ranking, sería muy interesante y sobre todo que tengan si tienen una opinión bastante distinta conmigo, pueden dejármelo abajo en los comentarios. Sobre todo, bueno, si algunos tienen opiniones muy diversas en cuanto a el disco homónimo y el Saturday Night Breeze, digamos. En lo particular, este es mi ranking. Qué bandota, la verdad, una bandota súper importante para mí. O sea, me gusta, me encanta y yo, la verdad, me gustaría tener algún más material de ellos, digamos. Tengo 2 discos de ellos, que es el Saturday Night Breeze y el Diamond Eyes, pero me gustaría tener más material de ellos, sobre todo lo que es el merchandising y todo eso, y sobre todo probar de esa latita, la de cerveza, la del OMS. No ha llegado acá a Argentina, pero bueno, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Que tengan muy buena semana, muy buen fin de semana y hasta la próxima. Chau.